Bendiciones, mis queridos hermanos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendiciones a todo oyente que esté conectado a esta hermosa plataforma que bendice a diario nuestra vida, que nos exhorta por medio de la palabra, que es a través de Radio Unánimes. En este día queremos meditar en la palabra de Dios y quiero llevarlos al libro de Mateo, capítulo 20, versículos 29 y 34. Y dice así la palabra de Dios: Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Vemos cómo la palabra de Dios nos da testimonio de cómo nuestra vida viene a ser cambiada cuando tenemos un encuentro con Jesucristo. Un verdadero encuentro con Jesús nos va a sacar de la ignorancia espiritual, nos va a sacar de la condición en la que nosotros estábamos, nos va a sacar de la ceguera espiritual que había en nosotros. La palabra de Dios es la que nos da testimonio de cómo estas dos personas que estaban ciegos, dice la palabra, fueron sanados, recibieron un milagro de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros nos ponemos a pensar y a meditar en esta palabra, ¿qué fue lo que llamó la atención de Jesús? El clamor que había en ellos. Las Escrituras dicen que cuando estas personas oyeron que Jesús pasaba, ellos empezaron a levantar un clamor. Había una necesidad en ellos de salir de su estado de ceguera. Y ellos no fueron indiferentes ante la presencia de Jesucristo. En el corazón de estos dos ciegos había fe. Ellos tenían la certeza y tenían la convicción de que si se acercaban a Jesús, recibirían su milagro. Y así nos dice la palabra que debemos tener fe en todo lo que nosotros hagamos, que nos acerquemos a Dios con fe, porque sin fe es imposible agradarle. Ellos estaban con un oído atento. Y cuando la gente quería callarlos, mis amados hermanos, ellos alzaron más fuerte su voz y empezaron a clamar con mayor intensidad. Fueron perseverantes y no dejaron pasar esta oportunidad de tener un encuentro con Jesucristo, porque no querían desaprovechar esa oportunidad, porque en ellos estaba la fe de que podían ser sanados. ¿Y cuántas veces permitimos que la gente nos aparte? ¿Cuántas veces permitimos que el enemigo nos robe la fe, nos robe ese tiempo de pasar un tiempo con nuestro Señor Jesucristo, de ir a su presencia? ¿Cuántas veces permitimos que el afán nos robe ese tiempo de leer las Escrituras, de meditar en la palabra? Entonces, ¿cuántas veces Jesucristo ha tocado nuestra puerta y no le hemos dejado entrar? ¿Cuántas veces hemos dejado pasar aquella oportunidad de recibir un milagro de parte de Dios? Porque hemos estado quizás distraídos, afanados. Hay oportunidades en nuestra vida que no se vuelven a repetir por mucho tiempo, y cada tiempo en la presencia de Dios es una oportunidad, es una bendición que nosotros tenemos para recibir de lo alto. Si nosotros pensamos y nos imaginamos en estos dos ciegos, ¿qué hubiese pasado si hubiesen estado distraídos? Si hubiesen estado afanados, ellos no hubiesen escuchado que Jesús estaba pasando por ese lugar. Se habrían perdido aquella hermosa oportunidad de recibir un milagro, habrían perdido esa oportunidad de que el Señor Jesucristo cambiara su condición. Entonces la vida de estas personas cambiaron por completo cuando ellos clamaron, cuando ellos levantaron su clamor, cuando llamaron a la persona de Jesucristo, porque la palabra dice que no solo recibieron la vista, sino que también le siguieron a Jesús. Entonces había
hubo una conversión verdadera en estas dos personas que recibieron un milagro de parte de Dios y podían haberse ido como muchos otros ciegos o aquellos leprosos que Jesucristo sanó y de los cuales hablan las Escrituras, porque muchas veces venimos buscando la bendición de Dios, pero no hay un corazón arrepentido, no hay un corazón que quiera seguirle. Y en estas personas la palabra dice que ellos le siguieron. En estas personas hubo gratitud en su corazón, había una conversión verdadera, porque después de recibir su milagro fueron agradecidos. Después de recibir su milagro ellos creyeron aún más en Jesucristo y no quisieron apartarse de él, sino que permanecieron con Jesús y le siguieron, dice la Escritura. Y en el versículo 32 dice: y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Vemos entonces que Jesús no fue indiferente al clamor y a la súplica de estos dos ciegos, sino que Él se detuvo y los llamó, dice la palabra, y les preguntó qué querían que hiciera por ellos. ¿Qué es lo que queremos de parte de Dios que aún no le hemos pedido? ¿Cuál es nuestra condición que aún no hemos reconocido que está aquí en nosotros? Y me imagino que antes de preguntarle Jesucristo estas palabras, Jesús ya conocía la necesidad que había en ellos dos. Jesús ya conocía que había una ceguera en ellos, pero así también Jesucristo conoce nuestra necesidad, conoce nuestra vida, conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Él sabe en qué área nosotros necesitamos ser transformados, ser sanados, pero es necesario que así como estos dos ciegos le pidieron a Jesucristo que les sacara de la ceguera, es necesario que nosotros también reconozcamos cuál es nuestra condición, nuestro pecado, nuestro estado, y debemos acercarnos y buscar de su presencia. Reconocer nuestros pecados nos va a llevar a una conversión para que Él pueda hacer un milagro en nuestras vidas. La palabra nos dice y nos recuerda que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos perdona. Entonces es necesario que nosotros, cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, limpiemos nuestro corazón, nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestros errores. Y es necesario que nosotros como hijos de Dios levantemos un clamor por medio de la oración, que es estar en la intimidad con nuestro Padre Celestial. En medio de la oración nosotros levantamos un clamor. Necesitamos un cambio en nuestra vida y debemos reconocer que tenemos debilidades. Debe haber en nosotros el querer y el hacer, también de salir de nuestra condición, de salir de esa ceguera espiritual que no nos dejan ver los milagros, que no nos dejan ver las misericordias que el Señor ha tenido para con nosotros. Debemos salir de la comodidad, de la pereza, que ya no estemos estancados, sino que avancemos en las cosas del reino. Debe haber un reaccionar en nosotros, así como estas dos personas que estaban ciegas, ellos reaccionaron, ellos tomaron una decisión de alzar su voz, y nosotros debemos levantarnos como verdaderos hijos de Dios, como lo hicieron así estas dos personas, como los llama la Escritura, le llamaba estos dos ciegos. Había una ceguera en ellos. Entonces queremos muchas veces que el Señor obre en nosotros, que obre en nuestra vida, que nos saque de la situación en la cual estamos, quizá el problema, la enfermedad, la angustia. Queremos que Dios sane nuestras enfermedades. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Hemos levantado un clamor, hemos tenido esa fe de cuales habla la Escritura, porque con fe nosotros nos acercamos a Dios. Si hay fe en nuestro corazón, nos va a llevar a levantar un clamor, nos va a llevar a orar, a pedir conforme es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Quizás nuestro clamor no ha permanecido delante de su presencia, o quizás hemos estado afanados, quizás hemos estado haciendo otras cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Entonces Dios no es indiferente, y esta palabra nos da el testimonio de que Jesús no es indiferente ante nuestra necesidad,
ante nuestra dolencia. Entonces, cuando hay un corazón que le busca, cuando hay un corazón contrito y humillado que reconoce que no podemos hacer nada fuera de su voluntad, entonces Jesucristo está ahí presente. Él se detiene para escucharnos, inclina su oído, dice la palabra. No es indiferente a nuestro clamor, al ruego. Es necesario que nos levantemos y clamemos en oración, y que todo esto lo hagamos con fe, agradándole a nuestro Padre que está en los cielos. Dios cumple sus promesas. En aquellos en donde hay un corazón dispuesto, en aquellos que se mueven en fidelidad, en aquellos que se mueven en obediencia, Dios cumple sus promesas para aquellos que le buscan, a aquellos que quieren hacer la voluntad, a aquellos que se niegan a actuar conforme a nuestros pensamientos. Cuando nosotros rendimos nuestra voluntad delante de Dios y rendimos nuestros pensamientos, Dios nos oye y Él cumple cada petición que hay en nuestro corazón, porque esa es su voluntad. No necesitamos ver para creer, sino debemos creer para ver. La palabra nos dice que no debemos caminar por vista, sino por fe, que tengamos convicción en nuestro corazón, que Él es un Dios real, que Él es un Dios de amor, de misericordia. Él dio a su único Hijo para salvarnos y para perdonarnos, aunque no lo merecíamos. Entonces no podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos callados ante la necesidad, ante la condición en la cual estamos. Necesitamos ser diligentes en las cosas del reino, buscarle en todo tiempo, aprovechar cada tiempo que Él coloca para poder ir a su presencia. Hay tiempos que nunca se vuelven a repetir, mis amados hermanos. Por eso la palabra nos dice que no debemos estar afanados, que por nada debemos estar afanosos, dice la Escritura, que nuestras peticiones, que nuestros ruegos estén delante de su presencia. Lo podemos ver en el libro de Filipenses capítulo 4, nos habla de estas cosas, que seamos diligentes en buscarle, que rindamos nuestro corazón, que Él conozca nuestra necesidad. Él conoce nuestro corazón, pero en nosotros debe haber una actitud de humillación delante de Él. Debemos humillarnos, debemos reconocer que necesitamos de su presencia cada día, que necesitamos de la presencia de su Espíritu Santo para que obre en nosotros. El Espíritu de Dios es nuestro consolador y Él nos ayuda en nuestras debilidades. Necesitamos pasar más tiempo con Dios, necesitamos leer su palabra, escudriñar las Escrituras, meditar en ella para que haga un cambio en nosotros, para que venga ese milagro, esa transformación en nosotros en el nombre poderoso de Jesucristo. Guarde esta palabra en su corazón y que esta palabra sea prosperando, que esta palabra sea echando raíces. En el nombre poderoso de Jesús, el Señor le ama y el Señor quiere cumplir cada propósito en su vida. Créale a Dios que Él es un Dios real. Acerquémonos con fe delante de su presencia. Esta es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bendiciones, mis amados hermanos. El Señor les bendiga y les guarde en el nombre poderoso